Con su permiso, presidenta. Adelante. Aquí se ha faltado a la verdad y es por eso que he pedido la palabra para rectificar hechos. El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este comité de la ONU contra la desaparición forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Irán Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada, pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena, vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz, vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay además aquiescencia. Saquen el diccionario, tolerancia, negligencia. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos participación activa de funcionarios públicos. Bien harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso para resolverlo. No quieran tapar el sol con un dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, presidenta. Pero fíjese lo que voy a decir yo. Fíjese lo que voy a decir yo. Este sinvergüenza de Ricardo Anaya fue a rectificar hechos de hechos que no correspondían al tema que se estaba discutiendo en el Senado, que era la ratificación de Roberto Velasco. Pero viene la cara dura de Ricardo Anaya. Dice, según los propios datos que tiene el gobierno, y hace la comparación entre los desaparecidos en tiempos de Calderón y los desaparecidos hoy. A ver, ¿usted cree que con Genaro García Luna como cabeza
de los secuestros, desapariciones, nexos con el narco. ¿Se llevaba un conteo real, preciso, de las desapariciones cuando gobernaba el PAN? Pues no, hombre, dejémonos de pendejadas. Deberíamos por lo menos de no regatearle la valentía a las autoridades ahora con los gobiernos de la 4T, del presidente López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de atreverse a ser honestos en los conteos. Por lo menos. Pero estos desgraciados como Ricardo Anaya suben con una falsa autoridad moral a querer ser guías morales en un debate cuando tienen la cola zurrada, apestosa, manchada por la corrupción y por el silencio cómplice también de los medios de comunicación. Ustedes van a decir, ay, pareces pinche matraca, Vicente, la misma de siempre. Pues es que los medios callaron por órdenes de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Firmaron un pacto de silencio. ¿Y a quién le convenía el pacto de silencio? Pues al narco de narcos, el que dirigía el cártel desde Los Pinos. Supongamos que no era Calderón, García Luna. ¿Usted cree, en su sano juicio, que se llevaba un conteo real de los desaparecidos cuando el capo de capos era el secretario de Seguridad? Carambas, dejémonos de hacernos pendejos. Y antes de ir con el maestro Paco Cruz, quiero rescatar, porque después de esto que escuchó de Ricardo Anaya, se fueron a la votación. De hecho, debo de decir que ahí le falló, se le salió del guacal el, el hilo conductor a Laura Itzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva, porque se salieron del tema, ¿no? Empezaron a hablar de esto del comité de desapariciones forzadas, cuando el tema era sí o no y por qué la ratificación de Roberto Velasco como canciller. Pero bueno, ya después se dio la votación, se confirma, eh, si recuerdo bien, 81 votos a favor, 30 en contra, los votos del PRI y del PAN en contra. Después se toma protesta a Roberto Velasco en una ceremonia protocolaria. Y después Roberto Velasco, acompañado de Alejandro Murat, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, da una conferencia de prensa. Se presenta ante medios ahí en el patio del Senado de la República. Y ahí también comete un error, creo yo, el canciller. Por cierto, por si estaban preguntándose, le he estado pidiendo una entrevista a Roberto Velasco desde mi última participación en la mañanera. Ya ve que la presidenta dijo, mañana viene el canciller y viene el subsecretario, fue Juan Ramón de la Fuente, fue Roberto Velasco. Mientras él estaba sentado, yo le estaba mensajeando, subsecretario, en relación a Roberto Velasco. Yo creo que nos merecemos ya en Sin Censura una entrevista frente a frente, cara a cara con el canciller, y si no es con el canciller, con usted. Bueno, pues en estos días le he estado insistiendo con la entrevista, sobre todo ayer le dije, si no es ahora, ¿cuándo? Porque además hay que decirlo, otro error que yo considero, le da la exclusiva a Radio Fórmula, le da la exclusiva a Javier Risco en Radio Fórmula. Dices tú, no, pues, híjole. Y luego más tarde en Milenio, y parece que uno anda pidiendo limosna como comunicador, disque, ¿no? Palero, arrastrado, chayotero de la 4T. Pues aquí sería la confirmación de que toda esa bola de pendejos que nos dicen paleros, vendidos, neochayoteros, pues no existe, porque si así fuera, pues nos dieran las exclusivas a nosotros y nosotros andamos como rogando para que nos hagan caso. No, pues por eso le digo, sostengo
que es un error y ayer yo sé que le cae mal a un sector de la 4T, a un sector de la transformación que diga que hay gente de la 4T que sigue sin entender la guerra. Menosprecian a periodistas, medios independientes y alternativos y prefieren darle prioridad y las exclusivas a medios en los que golpetean casi a diario a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y puse en redes, estoy seguro que voy a incomodar a más de uno, pero se tenía que decir y se dijo ni pedo. Y lo voy a decir yo. Acepto que vengan otra vez con las madrizas desde la oposición, desde el interior, fuego amigo, me vale madres. Lo tengo que decir. Y ya me prometió, no sé para cuándo, me dice el canciller que ya giró instrucciones para que nos encuentren un tiempo para sin censura. Pues ojalá que no sea como la canción de Juan Gabriel, ¿no? Será mañana, pasado mañana. Era de Juan Gabriel esa, ¿no? El lunes o el martes, será cualquier día. Pues ahora, es ahora. Era para ayer, es más, la entrevista. Si nos han reconocido por entenderle un poquito al tema de consulados, si hemos estado chingue y chingue, perdón por la expresión, con nuestros planteamientos sobre la cacería en contra de nuestra gente, que ha resultado como la hemos planteado desde el primer planteamiento que le hicimos a la presidenta de, oiga, los encapuchados de ICE, no, pues no tenemos registro, pues que le digan cómo está el pedo, el canciller, hoy ex canciller Juan Ramón de la Fuente. El tiempo nos ha dado la razón. Bueno,